Entonces le invito a que veamos en primer lugar algo del género y el matrimonio. Vamos a ver esto brevemente. Y amados, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, el varón y la mujer fueron creados por Dios para tener relación, no para aislarse. Amén. Porque, como usted recordará, cuando Dios evaluó al recién creado varón, dijo en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Por tanto, hermanos, Dios haría una ayuda para Adán, eso es el hebreo Eser, una ayuda idónea para Adán. Esto indica que en el análisis divino, las demás criaturas eran maravillosas, ¿cierto? Pero no eran adecuadas para el hombre. Entonces, desear compañía humana no es, por tanto, incorrecto, como si fuera un desarrollo posterior a la caída, no. Adán, por ejemplo, no estaba haciendo mal por desear compañía humana y ello no es un desafío a la relación del hombre con Dios. Es más, Dios deseaba las relaciones humanas y Él diseñó al hombre para las mismas, para que tuviese relaciones humanas. Por eso fue que cuando Dios hizo a la mujer, ¿cierto? ¿A partir de qué? De la costilla de Adán, porque Adán lo hizo del polvo de la tierra, pero a Eva no la hizo del polvo de la tierra, la hizo a partir de la costilla de Adán. La trajo delante de él, de Adán, y éste exclamó en ese momento, ¿verdad? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2:23 dice esto. De modo que Adán se dio cuenta inmediatamente que la mujer que le habían traído, era la compañera adecuada para él. Aquí ve usted que su incompletitud dio paso a la plenitud. Esta mujer era como él, ¿cierto? Esta mujer era como él. Era hueso de sus huesos y carne de su carne, pero ella era diferente, ¿verdad? Era diferente. Entonces, la mujer fue diseñada para complementar y traer plenitud a la vida del hombre. Ella trajo feminidad para complementar su masculinidad, ¿cierto? Tanto que él la llamó varona porque vino del varón. Génesis 2:24 resume después el propósito de Dios para ese hombre y para esa mujer que él creó, y dice algo importante allí. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. ¿Cuál era el propósito? Bueno, claramente vemos que el propósito de Dios para el hombre y la mujer era que se unieran en matrimonio y que formaran una familia. De esto entendemos que la relación del matrimonio implica, entonces, ¿qué? Dejar al padre y a la madre para ser una sola carne en el matrimonio. Y el término para dejar, del hebreo asap, es contundente y significa abandonar.
Eso literalmente significa abandonar. Asimismo, la palabra para unirse del hebreo dabak significa fuerte apego personal y devoción. Esta se emplea más adelante para prescribir cómo debería mostrar Israel su compromiso con Dios en Josué 23:8, donde dice: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Así que el resultado de esta unión matrimonial es ser una sola carne, una sola carne, donde esta unidad implica sin duda alguna la unión sexual en el corazón de ser uno, así como los hijos que son uno partiendo de dos. Sin embargo, va más allá de eso, ya que implica una dependencia mutua en todas las áreas de la vida. Aquí la idea de uno y la intimidad deberían impregnar la relación. De manera que el matrimonio es una institución benévola y buena creada por Dios. Eso es el matrimonio. Es una institución buena y benévola creada por Dios. No es como de manera jocosa, dicen por ahí, ¿no? Que es el único lugar donde duermen los enemigos, ¿no? La gente que ha querido burlarse y colocar ideas eh, fuera de contexto, refiriéndose al matrimonio, porque realmente es una institución benévola y buena creada por Dios. Y su propósito es ser una bendición, hermanos. Primera de Pedro 3:7 lo llama la gracia de la vida. Así lo llama al matrimonio Pedro, la gracia de la vida. Proverbios 18:22 declara respecto al matrimonio: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. En Mateo 19:4-6, Jesús reafirma la unión en una sola carne del hombre y la mujer en el matrimonio. Pablo también dice en primera carta a los Corintios capítulo 7, verso 12, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Finalmente, el matrimonio apunta a Cristo y a la iglesia, mis hermanos. Allá en Efesios capítulo 5, verso 31-32, cuando dicen: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así el matrimonio debería ilustrar, hermanos, la relación amorosa de Cristo y su iglesia, con el marido amando a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y la esposa, oiga bien, respondiendo al liderazgo amoroso de su esposo, como la iglesia responde a Cristo. Amén. Así es esa relación o esa analogía maravillosa. Y aunque el matrimonio está sujeto a la maldición, ¿cierto? Tras la caída del hombre en pecado, por lo que vienen innumerables problemas, hermanos, en el matrimonio. Los cristianos, bajo el control del Espíritu Santo, ¿sí? Bajo el control del Espíritu Santo, no bajo el control de sus propios deseos, no. Los cristianos, bajo el control del Espíritu Santo, deberían experimentar matrimonios apacibles, productivos y plenos. Amén. De ahí que los creyentes solo deben casarse con los creyentes, hermanos. Eso está por todas partes. ¿A fin de qué? Pues precisamente lo que estamos hablando, a fin de minimizar los esperados conflictos, ¿verdad? Porque dos cristianos van a poder llevar mejor esas circunstancias difíciles. Entonces el matrimonio solo tiene una definición y ya está sancionada por Dios. Y nos dice que es, ¿qué?
la unión de un hombre y una mujer, ahí en Génesis 2, 23, 24, y que el matrimonio debe ser un pacto público, formal y reconocido oficialmente entre un hombre y una mujer. De manera, hermanos, que teniendo en cuenta lo que dice Dios en su palabra, una cohabitación conyugal prolongada, por ejemplo, la unión libre, por ejemplo, o la unión marital de hecho, como le llaman otros, no establece el matrimonio, hermanos, de ninguna manera. No establece el matrimonio, ni es equivalente al matrimonio, como lo indica la reprensión del Señor a la mujer samaritana en Juan 4:18, cuando Jesús le dijo, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. De modo, hermanos, que estas uniones fuera del matrimonio no son válidas ni aceptables ante Dios, como pretende hacerlo ver la sociedad moderna y las autoridades humanas al permitirlas y promoverlas. Eso no tiene aceptación delante de Dios. Así que cuando se ha establecido por cualquier medio un matrimonio válido, antes de la fe en el Señor Jesucristo, sea matrimonio civil, sea matrimonio en la iglesia tal, ¿no? Si un matrimonio se ha establecido por cualquier medio antes de la fe en Cristo, es válido. Y la pareja debe mantener el pacto y permanecer casada. Amén. Primera de Corintios 7:24. Bien. Ahora pasemos a ver algo del género y la procreación. Esto era el género y el matrimonio. Toda la bendición que Dios nos dio en esa relación de hombre y mujer es dentro del matrimonio, no es por fuera del matrimonio. Amén. No hay tal cosa. Eso tiene que quedar claro. Ahora, la relación hombre-mujer en el matrimonio está diseñada, por supuesto, para la procreación. Según Génesis 1:28, Dios bendijo al varón y a la mujer y dijo que fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Por tanto, las estructuras biológicas del varón y la mujer diseñadas por Dios producen hijos, pues la humanidad debía expandirse más allá del primer hombre y de la primera mujer y reproducirse de forma que la tierra se llenara con otros portadores de la imagen de Dios. También se esperaba que estos hijos se multiplicaran a su vez y llenaran la tierra. Así, Dios emplearía, hermanos, la procreación para salvar a la humanidad y restaurar la creación que cayó en pecado tras la caída, ¿verdad? Pues cuando Adán y Eva pecaron, usted recuerda, Dios dijo al poder que estaba detrás de la serpiente, que todos sabemos que es Satanás, en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, los descendientes de la mujer experimentarían una batalla continua que culminaría en un él que daría un golpe mortal al poder detrás de la serpiente. Y cuando Eva dio a luz, hermanos, mire, de pronto no nos damos cuenta de esto mucho, pero cuando Eva dio a luz a su primer hijo, ¿cuál fue? Caín. Declaró esto allá en Génesis 4:1, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y algunas personas creen que esto podría traducirse, he tenido un hombre, incluso el Señor. Y ya pensó que Caín iba a ser esa simiente. De ser así, Eva pudo haber creído que su primer hijo Caín era el libertador que Dios prometió en Génesis 3:15. Más adelante,
Lamec, allá en Génesis 5, 28, 29, pensó que su hijo Noé también podía ser el libertador prometido, ya que ahí en ese texto dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Hermanos, pero obviamente ambas expectativas de un libertador quedaron sin cumplirse. Caín asesinó a su hermano Abel y Noé, aunque Dios lo usó en gran manera, también fue un pecador y no fue apto para ser el Salvador prometido. Finalmente, el Hijo de Dios, a través de María, Jesús, nació para ser el descendiente prometido o la simiente que restauraría todas las cosas. Amén. Sin embargo, la orden de procreación dada a Adán se repitió a Noé cuando dice en Génesis 9, 1 y verso 7, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esta orden fue necesaria porque, por supuesto, después del diluvio global en el que murieron todas las personas, excepto 8 nomás, era necesario, ¿verdad?, que se reprodujeran. No obstante, una importante amenaza para la multiplicación y el llenado de la tierra fue el asesinato de congéneres humanos. La gente se mataba unos a otros, ¿verdad? Por tanto, con el pacto noético, pacto de Noé, Dios sancionó la pena capital para los que asesinan a los portadores de la imagen de Dios, allá en Génesis capítulo 9, verso 6, diciendo, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así, Dios dio al hombre el derecho de proteger la vida, ejecutando a aquellos que matan a los que portan como ellos la imagen de Dios. Y esto, mis hermanos, muestra cuán valiosa considera Dios que es la vida humana. Y tras la caída, la maldición sobre la mujer también significó dar a luz, el dar a luz sería doloroso para ella. Por tal razón, Dios dijo a Eva en Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. De modo que la procreación, con todas sus bendiciones, mis hermanos, es dolorosa para la mujer en un mundo caído y está frecuentemente llena de tragedia, llena de tragedia. Y eso mismo es lo que nos muestra la escritura, ¿cierto? Pues ahí está Raquel, por ejemplo, la esposa de ¿quién? De Jacob. Raquel murió mientras daba luz ¿a quién? A Benjamín, a su último hijo. Allá Génesis 35 cuenta la historia. De hecho, algunos niños mueren en la matriz, ¿cierto? Otros ven su vida interrumpida por el lamentable decisión del aborto. Y algunas mujeres que desean tener hijos son estériles. Sin embargo, los peligros de dar a luz serán eliminados completamente, hermanos, durante el reino venidero del Mesías tras el regreso de Cristo. Isaías profetizó de ese tiempo y declaró allá en Isaías 65:20, algo así, no habrá allí niño que muera de pocos días. Y luego en Isaías 65:23 dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Entonces, hermanos, el reino milenial de Jesús revertirá las consecuencias dolorosas y trágicas de la caída para mujeres y niños, como lo indica también allá en Apocalipsis, se indica en Apocalipsis. Y como no habrá matrimonio en el estado eterno, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios, dicen algunos. Como no habrá matrimonio en el estado eterno, después del milenio, o sea,
tampoco habrá procreación, hermanos. Mateo 22:30 nos dice algo. En tercer lugar, vamos a ver un poco acerca de la homosexualidad. Vamos a mirar esta perversión a los ojos de Dios. Hermanos, Satanás y los hombres, porque los hombres están en pecado, ¿verdad? Caídos en pecado, son depravados. Allí está la primera verdad que explica nuestra salvación, es la depravación total. El hombre nace depravado totalmente, nace enemigo de Dios. No es que va a ser. Eso quiere decir esa verdad. No es que usted nació bueno y después se volvió malo, como piensan todos. No, usted nació malo. Todos nacimos así, con un corazón perverso. Y solo Cristo lo puede cambiar. Bueno, hasta ahí les dejo. Pero debido a eso, debido a que Satanás y los hombres caídos en pecado, sin Cristo, sin haber sido transformados por el Espíritu Santo, intentan continuamente pervertir todo lo que es bueno en la creación de Dios, incluyendo, por supuesto, el género y el matrimonio, obviamente. Y esta corrupción apareció rápidamente en Génesis. Una vez que Adán y Eva pecaron, ellos tomaron conciencia inmediatamente de su desnudez, ¿cierto? Ellos andaban así, pero ellos nunca se habían dado cuenta que estaban desnudos. Ellos tomaron conciencia de eso fue después de su pecado. Y no vayan a pensar como otros por ahí tontamente piensan que fue que tuvieron relaciones. No, es que Dios ya les ha dicho fructificad, multiplicaos, llenar la tierra. No, no, ese no es el pecado. El pecado es la desobediencia. Y entonces, hermanos, ellos inmediatamente conocieron de su desnudez o tuvieron conciencia de tu desnudez. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando pecaron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De manera que la inocencia que había en ellos se sustituyó por culpa y vergüenza. Incluso el regalo divino de su relación física sexual se contaminó. Ya después, las relaciones que ellos tenían antes eran normales, agradables a Dios, ¿verdad? Pero después de la caída, esa relación física sexual se contaminó. Su pureza desapareció y llegaron los pensamientos impíos e impuros a ellos. Tanto que la primera pareja intentó cubrir su vergüenza cosiendo hojas de higuera. Y desde entonces, hermanos, por eso es que vestirse ha sido una expresión universal de pudor humano. Pero la perversión sexual también se extendió rápidamente. La poligamia, por ejemplo, ¿cierto? Algunas personas equivocadamente, cuando leen la Biblia, dicen, pero vea, ahí está la poligamia, ¿sí? Que Dios autoriza. No, señor, qué pena con usted. La Biblia es el libro más verdadero, es la verdad completa. La Biblia no esconde el pecado, no esconde nada. La Biblia nos enseña y nos muestra todo. Y eso es lo que quiere decir. El hombre perverso eligió la poligamia. Dios dice, no, usted tendrá, ¿qué? Dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿sí? Y se unirá ¿qué? ¿A cuántas mujeres? No, a una. ¿Y serán qué? Una sola carne, no a varias. Entonces, hermanos, aquí aparece la poligamia, por ejemplo, y aparece en Génesis 4:19 cuando dice, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Lamec, ¿quién era Lamec? ¿El papá de quién? De Noé. El nombre, perdón, de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. La perversión también sexual, la perversión sexual demoníaca. Oiga bien, la perversión sexual demoníaca también aparece en Génesis 6:2, donde dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los ángeles caídos
comenzaron a tener relaciones con las mujeres. Eso es lo que estamos diciendo acá. Otras desviaciones incluyen, por eso se llama perversión sexual demoníaca. Otras desviaciones incluyen la lascivia, por ejemplo, en Génesis 9:22, que dice, y Cam, ¿quién era? Padre de Canaán, hijo de Noé, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Ahí está, lascivia. El adulterio, o casi adulterio, en Génesis 12:15 al 19, en el caso de Sarai, mujer de Abraham, con Faraón. ¿Se acuerdan? La fornicación. Entonces, bueno, ahí ustedes recuerdan ese caso, cuando él llegó allá a Egipto y entonces buscando refugio y cuando, para que no le fueran a hacer nada, porque Sarai era muy hermosa y era la esposa de él, eh, y medio hermana, ¿sí? De, de Abraham. Y entonces, para que en ese tiempo era muy común que pronto usted tenía una mujer muy bonita y alguien la quería tener y tenía poder, él mataba al esposo y se quedaba con ella, ¿verdad? Eso era lo que pasaba. Y entonces, hermanos, por temor Abraham de eso, él dijo mentiras y entonces Faraón quiso tomarla como mujer y la llevó a su harén, pero no alcanzó a tener, Dios no permitió eso, no alcanzó a tener, no la alcanzó a tomar como mujer y entonces se presentó este caso. Eso es lo que estamos exponiendo aquí. Ahí viene en primer lugar el adulterio, ¿no? Y bueno, la fornicación, cuando en Génesis 16:4 dice que, y él, o sea, Abraham, se llegó a Agar. Agar no era la esposa, ¿verdad? ¿Quién era la esposa? Sarai. La cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. Ahí está la fornicación. ¿Por qué? Porque esa no era la esposa. ¿El sexo es solamente qué? Contesten, digan hermanos. ¿Qué? ¿Cuándo es el matrimonio? Hermano Alberto, ¿cuándo es el sexo? ¿En dónde? ¿Ah? En el matrimonio, mi hermano. No se sienta atacado, sino simplemente es un ejemplo. Hubiera podido preguntarle a cualquiera, ¿verdad? Señor. Bueno, entonces, hermanos, la fornicación aparece allí en ese caso con Agar. El incesto aparece en Génesis 19:36. El incesto, al decirnos, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Un caso terrible, ¿no? Increíble. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Ahí está el incesto. La violación aparece en Génesis 34:2 cuando dice, y la vio Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Un hombre impío que toma a Tamar, perdona, a Dina, eh, ¿era hermana de quién? ¿Hija de quién? Hija de Jacob, hermana de todos ellos. La tomó este hombre que era un príncipe de una, de, y la violó, la tomó por la fuerza y la violó. La prostitución aparece en Génesis 38:15, al decir, y la vio Judá, a quien, a Tamar, este sí es Tamar, que era la qué, la nuera. Ella no pudo tener hijos con los hijos de Judá porque murieron. Y entonces ella en su afán de conseguir se prostituyó y se vistió como ramera y esperó a que Judá llegara allá a buscar esas personas. Y él la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro, ella tenía el rostro cubierto. El acoso sexual aparece en Génesis 39:7 al contarnos, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Acoso sexual. La mujer de Potifar.
Ustedes recuerdan, le tocó salir corriendo a José. Eso es lo que tenemos que hacer muchos de nosotros a veces. Corra, mi hermano, corran, corran. Bien. Y la homosexualidad, hermanos, aparece a gran escala en Génesis 19, ¿en dónde? En Sodoma y en Gomorra. Ahí aparece la homosexualidad en gran escala. Y así como el matrimonio es bueno y santo, la homosexualidad es una rebelión perversa que amenaza el propósito de Dios para el matrimonio y para la familia. Pues Dios no creó a los hombres para que se involucraran en actos sexuales con otros hombres, no. Ni creó a las mujeres para que lo hicieran con otras mujeres. Pero en épocas recientes, la homosexualidad ha alcanzado un nivel de aceptabilidad sin parangón en la historia humana, ¿cierto? Ya que sociedades que una vez las consideraron como la desviación que es, ahora, ahora esas mismas sociedades la promueven como aceptable. Mire, cuando comenzó el siglo XXI, ningún país había legalizado el matrimonio homosexual. Ningún país. Pero desde entonces varios países lo han hecho, incluyendo el nuestro, que legalizó el matrimonio del mismo sexo en el año 2016. Colombia lo hizo en el 2016. Sin embargo, la Biblia presenta la homosexualidad como pecado y declara explícitamente que los homosexuales practicantes no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 10. Porque la homosexualidad pervierte el designio de Dios de que el matrimonio refleje la relación de Cristo con su iglesia, como ya vimos, ¿verdad? Así que el matrimonio ilustra la relación del Señor con su iglesia, donde el liderazgo amoroso de un marido representa, como ya vimos, el de Cristo sobre su esposa, y la sumisión gozosa de una esposa representa la de la iglesia al Señor. De modo que al alterar los participantes en el matrimonio, hermanos, al alterar la actividad dentro del matrimonio y al alterar totalmente lo que es la figura del matrimonio, con un matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo, eso distorsiona la imagen del evangelio que Dios pretendía que él mismo retratara. Y desafía entonces la voluntad del Creador. Eso desafía la voluntad de Dios, amenaza a lo que es bueno e hiere a los que se involucran en esta práctica. Todo ello porque en Génesis 1:27 las palabras hebreas, hermanos, para varón y hembra son enfáticas y dan el sentido de el único varón y la única hembra. De ahí que en el principio solo existieron un hombre y una mujer, por lo que el matrimonio monógamo, ¿sí? O sea, usted casado con una sola persona, y heterosexual, que es que la inclinación sexual hacia individuos del sexo opuesto. Entonces, podía tener lugar. Y este es el paradigma, este es el prototipo, este es el modelo del matrimonio de Dios, monógamo y heterosexual. Amén. Y en base a este paradigma de un hombre y una mujer establecido en la creación, el resto de las escrituras prohíbe estrictamente cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, incluyendo toda fornicación, adulterio, zoofilia y homosexualidad, etcétera, etcétera. En resumen, las uniones homosexuales no pueden correctamente llamarse matrimonios, por supuesto que no, ya que involucran solamente a un género, no poseen la capacidad de procrear. Pueden hacer lo que quieran hacer, pero no poseen la capacidad de procrear y nunca la tendrán. Y no pueden proveer la clase de compañía sexual que Dios pretendió. Tampoco representan la relación
entre Jesús y su iglesia, por supuesto. Así la homosexualidad no es otra opción consensuada para dos adultos, no señor, sino que es una aberración del diseño de Dios para la procreación, el placer y la preservación de la raza humana. En primera de Timoteo, capítulo 1, 9 al 10, Pablo denunció a los fornicarios y a los sodomitas como aquellos que son transgresores y desobedientes y que actúan en contra de la sana doctrina. La palabra griega que empleó para los sodomitas es arsenokoitai, que significa literalmente varones en el lecho matrimonial. Increíble. Y parece proceder de la terminología de la Septuaginta. Entonces este término en sí mismo subraya que los actos homosexuales se desvían de la norma de Dios para el lecho matrimonial. Amén.